Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cuando salimos de alguna opresión, solemos ver las cicatrices de esos dolores. Así, veían los hebreos a los egipcios correr detrás de ellos. Mirar hacia adelante nos puede dar miedo por no conocer hacia dónde vamos. Y mirar para atrás puede paralizarnos y que el mar nos hunda. Pero la fe en la vida nueva hace que nos movilicemos para caminar. Nos disponemos a participar
con alegría de la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy también en que celebramos y recordamos al divino niño Jesús. Pidamos sobre todo a todos que reciban la gracia del divino niño, sobre todo aquellos que son muy devotos del divino niño. Que la gracia y que la fuerza del Señor verdaderamente los entusiasme y los haga vivir siempre concordes al Evangelio de Jesús. Y al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu, vereku, yande yara ore por Yahu, vereku, yande yara, ore por Yahu, vereku, Jesucristo, ore por Yahu, vereku, Jesucristo, ore por Yahu, vereku, yande yara, ore por Yahu, vereku, yande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar.
Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. El Señor se ha cubierto de gloria. El Señor se ha cubierto de gloria. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas. Las olas se levantaron como un dique. Se hicieron compactos los abismos del mar. El Señor se ha cubierto de gloria. El enemigo decía: los perseguiré, los alcanzaré. Repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. El Señor se ha cubierto de gloria. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. El Señor se ha cubierto de gloria. Tú lo llevas y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor se ha cubierto de gloria. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Jesús.
Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos en este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del 46 en adelante, encontramos en este momento en que Jesús dice, estaba afuera, o mejor dicho, su madre y sus hermanos estaban afuera y venían para hablar con Jesús. Primero tenemos que ubicarnos, ¿quiénes son estos, su madre y sus hermanos, que están afuera queriendo hablar con Jesús? Ustedes tienen que saber que en este sentido, la palabra madre se refiere directamente no tanto a la mamá biológica, ¿verdad?, que es María, sino que se refiere a la iglesia. O mejor dicho, se está refiriendo aquí directamente al judaísmo, de dónde sale Jesús, tu madre te está buscando. El judaísmo que le está buscando de nuevo a Jesús, ¿verdad? Porque aquí hay una controversia muy grande, recordemos, entre el judaísmo y el cristianismo que está despuntando, ¿verdad? Y entonces si tus hermanos, es decir, todos aquellos que han nacido contigo han hecho un camino dentro del judaísmo y ahora ante esta propuesta que traes Jesús, tú estás trayendo una propuesta nueva, que es la del cristianismo, ¿verdad? Entonces el judaísmo viene y quiere hablar contigo. Ahí está, te busca, el judaísmo te busca, cristianismo, Cristo, Jesús. Y entonces Jesús lo que responde es decir, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces se está refiriendo directamente al judaísmo. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Sí, yo nací dentro del seno del judaísmo, Jesús es judío, pero Jesús entiende y en su persona Dios Padre se va revelando. Y entonces con esta revelación que Él trae está demostrando y está diciendo, bueno, esto es lo que Dios Padre está queriendo. Ante los cuestionamientos y la presencia de un judaísmo que lo está juzgando y que lo está buscando y está diciendo, él haré ya página a Jesús, él le responde, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Refiriéndose al judaísmo. ¿Y quiénes son mis hermanos? Estos que vienen aquí, estos que están a mi lado. ¿Quiénes son verdaderamente los que caminan conmigo? Y señalando, por eso dice, y aquí viene esta segunda parte y es lo esencial para que podamos entender el mensaje central, es decir, somos nosotros los hermanos del Señor. Señalando con la mano sus discípulos, los discípulos son aquellos que están siguiendo a una persona, que están escuchando, que se están formando, que están siguiendo entonces a su maestro. Agregó, estos son mi madre y mis hermanos. Es decir, aquí está verdaderamente la fuente de mi vida religiosa, de mi vida de encuentro con Dios. Estos, que están sentados aquí conmigo, alrededor mío, porque después continúa diciendo, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí no nos hagamos muchos problemas como muchas veces a causa del protestantismo, etc. Y aquí está la madre y aquí están los hermanos de Jesús. Primero luego se refiere a otra cosa totalmente. Nosotros sabemos en el aspecto teológico profundo, ¿verdad?, que aquí entonces la enseñanza, según Mateo, lo que está haciendo es mostrarnos el cristianismo, mostrarnos quién es Jesús y sobre todo mostrarnos quiénes son los discípulos del Señor. Los verdaderos discípulos del Señor, o la verdadera religión en este caso sería para el cristianismo, ¿quién es la madre? La madre de donde ellos están surgiendo, estamos surgiendo nosotros del judaísmo. Los verdaderos son aquellos que cumplimos, dice el Señor, la voluntad de su Padre. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Primero, ya esa vea, ya para en lo profundo, ¿verdad? Cumplir la voluntad del Padre, realizar la voluntad del Padre, eso es ser madre, hermano y sobre todo discípulo del Señor. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. Respondemos: Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa crear siempre un ambiente de fraternidad y de liberación, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que escuchen y pongan en práctica la voluntad del Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan el poder de Dios y manifiesten su adhesión a la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que sean espacios de diálogo y de oración, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que cantemos siempre las maravillas de Dios y sintámonos miembros de la familia de Jesús, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre bondadoso, escucha todas las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como la hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída.
Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angay para puwi ore poria kubereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angay para puwi ore poria kubereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angay para puwi orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser.
Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Auxiliadora, Madre mía. Antes de la creación el Padre te escogió para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación ayudaste a la salvación, y Dios tu Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra Madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes, y
nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó.
Hace cuánto que no ves la luz del alba. Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana. Esa luna que te ha visto suspirar. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta, si le canta. Llame a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libre sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Vuelve a ser niño y dale un beso desde el alma a tus papás. No temas, porque yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta, si le cantas. Llama a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libres sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Quédate contigo, Porque el planeta está a punto de llorar. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios.
Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Maravillas haces tú, nada es comparable a ti. Prueben y vean qué bueno es Dios, inmenso es su amor. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel
sigue con nosotros. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre viene a nuestro encuentro con su palabra. Leemos Éxodo 14 del 21 al 15, 1. Los israelitas entraron en el mar. En aquellos días Moisés extendió la mano sobre el mar. El Señor hizo retirarse al mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar quedó seco y las aguas se dividieron en dos. Los israelitas entraron por el mar a pie sin mojarse y las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron detrás de ellos por el mar, con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. El Señor, dice, esa noche trabó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Dios dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y así sigue esta narración épica, hermosísima, ¿verdad? Si uno lo lee y lo va entendiendo desde una teología profunda, en las dificultades, en medio del mar, en lo profundo del mar, ahí nos encontramos cara a cara, frente a frente, en el dolor y en la dificultad con Dios. Ahetako anga lleva en la ohasa pembas, teraco anga hetore koa pe arasube y corazón lleva etan y la manoa por la cuestión de la pandemia, por estas dificultades, por las dificultades de la economía, de la pobreza, en fin, por las dificultades de la ignorancia. Y entonces, ante estas dificultades, el Señor aquí nos manda a Moisés. Moisés es intermediario. Queridos hermanos, tenemos que ser nosotros también puentes, pontífices. Tenemos que ser estos intermediarios como Moisés, entre Dios y el pueblo. Moisés nos indica, abre el mar, nos abre ante el camino, nos quita esas dificultades. Tendríamos que hacer cada uno de nosotros nuestro paso por el Mar Rojo, pasar del otro lado. Vamos a ser perseguidos, pero sin embargo el Señor nos salva. Moisés, ese intercesor, extiende tu vara, extiende tu mano. Y entonces las dificultades que vuelven a su lugar de origen, el fondo del mar. Ese es el lugar del mar, del mal. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también, la intercesión de nuestros hermanos que nos ayuden. Y nosotros también seamos intercesores para nuestros hermanos que sufren. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.